Teresa oyó el sonido de la llave en el ojo de la cerradura cuando las manecillas del reloj de la cocina marcaban las 4:30. Levantó la cabeza del portátil, en cuya pantalla parpadeaban las tablas de datos de los clientes, y frunció el ceño. Fabiano nunca volvía tan temprano. Su turno en la agencia de seguridad solía terminar a las 8 de la tarde, o incluso más tarde si alguno de sus compañeros tenía que sustituirle. La puerta se abrió y su marido entró en el pasillo. Teresa supo inmediatamente que algo iba mal. Fabiano se movía lentamente, con los hombros caídos y una expresión de hosco resentimiento que ella había aprendido a reconocer en 7 años de matrimonio. No se quitó los zapatos enseguida, sino que se detuvo en medio del pasillo, mirando al suelo. «¿Qué le pasa?», preguntó Teresa, dejando a un lado el bolígrafo. El corazón le dio un vuelco desagradable. Había estado trabajando desde casa los martes, ordenando informes y preparando una presentación para una reunión con un cliente importante mañana, y no había esperado que el día diera tal giro. Fabiano se dirigió a la cocina sin contestar. Abrió la nevera, sacó una lata de cerveza, chasqueó la lengua y bebió un largo sorbo. Solo entonces miró a su mujer. «Me han despedido», dijo brevemente. Teresa se quedó paralizada. La palabra flotaba en el aire entre ellos, pesada y desagradable. «¿Cómo que despedido?», volvió a preguntar, aunque lo había oído perfectamente la primera vez. «¿Por qué?». Fabiano se hundió en la silla de enfrente, con el tarro entre las manos. Sus dedos golpeaban nerviosamente el aluminio. «Nivaldo dijo que yo era un irresponsable, que llegaba tarde, que no hacía nada en mi puesto. Se metió conmigo de una vez». «Pero si llevas casi 4 años trabajando allí», objetó Teresa, intentando hablar con calma. «No puede ser así». «El lunes llegué media hora tarde», admitió Fabiano sin mirarla. «¿Y qué? Todo el mundo llega tarde a veces». Y me echó la bronca delante de todos, dijo que era un vago. Nos peleamos. Yo le dije unas palabras, él me dijo unas palabras, y ya está, esa es tu paga, y adiós». Teresa cerró los ojos un segundo, intentando digerir la información. Vivían con 2 sueldos, aunque los ingresos de ella eran superiores. Pero los servicios, la comida, el préstamo del coche, todo eso requería dinero. El sueldo de Fabiano no era muy bueno, pero era estable y se podía contar con él. «De acuerdo», dijo lentamente, «esto es desagradable, pero nos las arreglaremos. Buscarás un nuevo trabajo. Se necesitan guardias en todas partes, ya encontrarás algo. Mientras tanto, viviremos de mi sueldo». Fabiano sonrió irónicamente. «Para ti es fácil decirlo. Tú no sabes lo que es esto». «Sí lo sé», replicó Teresa, sintiendo que la irritación le hervía en el pecho. Ella siempre lo había entendido, siempre la había apoyado, pero ahora tenía que terminar un informe, no otro conflicto entre su marido y su jefe. «Fabiano, escúchame. Ahora simplemente no es el momento de entrar en pánico. Mañana empezarás a enviar CVs, a llamar a otras agencias. Tienes experiencia». Él no contestó, solo terminó su cerveza y se levantó un momento. Teresa le miró y volvió al portátil, pero no podía concentrarse. Los números se desdibujaban ante sus ojos, y su mente daba vueltas a pensamientos sobre cuánto habían ahorrado para un día lluvioso y si sería suficiente al menos para un par de meses. Fabiano volvió a la mesa con una nueva jarra y sacó su teléfono. Teresa lo vio hojear los contactos, pulsar un nombre y acercarse el auricular a la oreja. La llamada sonó durante unos pitidos y luego contestaron al otro lado. «Valdemar, soy yo», dijo Fabiano. Su voz era más grave de lo habitual. «Sí, estoy bien. Escucha, hoy me han echado del trabajo». Teresa escuchó. Valdemar, el hermano mayor de Fabiano, siempre había sido una figura de autoridad para su marido. Trabajaba como capataz en una obra, ganaba un sueldo decente y se sentía con derecho a dar consejos a todos los que le rodeaban. A Teresa no le gustaba. Valdemar era grosero, arrogante, y trataba a las mujeres como a criaturas de segunda clase.
Su mujer, Adriana, siempre parecía maltratada e infeliz, aunque guardaba silencio y sonreía amablemente a los extraños. «Lo entiendo», dijo Fabiano al teléfono. «Nigualdo no es más que un gilipollas. Se mete con todo. Una vez llegó tarde. ¿Quién puede llegar tarde? Armó un escándalo en la oficina, no pude soportarlo. Hubo una respuesta cortante al otro lado, y Fabiano se quedó callado. «No es por eso», murmuró. «Simplemente ocurrió. Estaba buscando un sitio para aparcar, el tráfico era... Por favor». Teresa apretó los dientes. Sabía perfectamente por qué Fabiano había llegado tarde el lunes. Había estado sentado hasta las 3 de la madrugada viendo un partido de fútbol, y por la mañana no había oído el despertador. Ella misma lo despertó, ya vestida y lista para ir a trabajar, y él la despidió con un gesto y murmuró que tardaría otros 5 minutos. Al final salió corriendo despavorido de casa, sin afeitar y enfadado. Lo sé», continuó Fabiano. «Debería haber mantenido la calma, pero me humilló Valdemar, delante de todos mis colegas. No podía quedarme ahí de pie y escuchar». Valdemar dijo algo largo al otro lado, y Teresa pudo ver en la cara de Fabiano que su hermano le estaba reprendiendo. Su marido asintió, frunció el ceño, aunque no pudo verlo, y frotó el borde de la etiqueta del tarro. «Sí, tienes razón», dijo finalmente Fabiano en voz más baja. «Debería haber tenido paciencia. Buscaré otro trabajo, por supuesto». Unas cuantas frases más y la conversación dio otro giro. «A Teresa le pareció bien», dijo Fabiano mirando a su mujer. «Dijo que podríamos arreglárnoslas con un solo sueldo». Valdemar dijo algo, y Fabiano sonrió sorprendido. «Bueno, ella no es como tu Adriana. Teresa es independiente». Teresa sintió una punzada de irritación. «¿Independiente?», sonó casi como un reproche. «No, es que trabaja mucho, está acostumbrada a hacer las cosas sola», continuó Fabiano. «A veces, ya sabes, demasiado. Le digo que no asuma tantas cosas, pero no me hace caso». Valdemar dijo algo largo, y Fabiano escuchó, asintiendo. Teresa fingía estar completamente absorta en los documentos de la pantalla, pero cada palabra de su marido le cortaba los oídos. «¿Tú crees?», intervino Fabiano. «Puede que sí. No se puede dar demasiada libertad a las esposas. Se te sentarán al cuello». Teresa apretó el bolígrafo. Valdemar seguía diciendo algo, y ella podía imaginarse su cara de suficiencia. Siempre había dicho que mantenía estricta a Adriana, que una mujer debía saber cuál era su lugar. Y por lo que parecía, ahora compartía esa sabiduría con su hermano pequeño. «No tienes ningún problema con Adriana», asintió Fabiano. «Es callada y obediente. La mía siempre llega del trabajo y se pone directamente a trabajar, así que no tiene tiempo ni para hablar». Teresa sintió que las entrañas se le apretaban de resentimiento. Trabajaba de 9 a 7 y volvía agotada, pero aún así intentaba mantener la casa en orden, preparando la cena, lavando la ropa, limpiando. Fabiano pasaba los fines de semana, como mucho, sacando la basura y el resto del tiempo tumbado en el sofá con el teléfono. «Vale, hermano. Gracias por tu apoyo», dijo Fabiano. «Llamemos mañana». «Sí, lo intentaré. Adiós». Dejó el teléfono sobre la mesa y se reclinó en la silla. Teresa permaneció en silencio sin levantar los ojos de la pantalla. «Valdemar dice que debería haberme contenido», le dijo a Fabián, como si ella no hubiera oído toda la conversación. «Que fue culpa mía. Probablemente tenga razón». «Supongo que sí», dijo Teresa brevemente. Fabiano la miró con desagrado. «¿Por qué estás enfadada?». «No lo dejé a propósito». «No estoy enfadada», replicó Teresa, aunque estaba enfadada. «Solo necesito terminar mi trabajo». «Siempre con tu trabajo», dijo Fabiano. «Te quedas en casa y no tienes tiempo para mí». Teresa apretó la mandíbula para no estallar. No tenía sentido discutir ahora. Sabía que Fabiano solo buscaba una forma de descargar su irritación, y ella estaba a mano.
Mejor guardar silencio y terminar el informe. El resto del día transcurrió en un tenso silencio. Fabiano se retiró a su habitación y encendió la televisión. Teresa terminó su trabajo hacia la noche y preparó una cena sencilla: arroz con pollo y ensalada. Comieron casi sin hablar. Fabiano masticaba mecánicamente, mirando la pantalla del teléfono, y Teresa pensaba en el hecho de que mañana tenía que estar despierta y concentrada en la reunión con el cliente, pero en cambio tendría que preocuparse toda la noche por el despido de su marido. Después de cenar, Fabiano volvió a meter la mano en la nevera. Sacó 2 latas más de cerveza y se acomodó en el sofá. Teresa recogió la mesa, fregó los platos y se fue al dormitorio. Quería acostarse pronto para dormir un poco antes de mañana, pero el sueño no llegaba. Se quedó a oscuras, escuchando los sonidos apagados de la televisión desde el salón, y pensó en lo que pasaría ahora. Hacia las 11 de la noche, Fabiano apagó por fin el televisor y entró en el dormitorio. Se tumbó pesadamente en la cama junto a ella, oliendo a cerveza. Teresa no se movió, haciéndose la dormida. «Teresa», dijo en voz baja, «¿estás dormida?» Ella no contestó. «No es justo», murmuró Fabiano en la oscuridad. «He trabajado tanto durante tantos años y me han echado como si fuera basura. Niwaldu es un imbécil. Siempre le he caído mal». Teresa guardó silencio. No quería volver a empezar esta conversación. «Y de todos modos», continuó Fabiano en tono resentido, «todos saben solo enseñar la vida. Valdemar también. Para él es fácil decirlo, está bien. ¿Es culpa mía que el jefe sea un gilipollas?» Se quedó callado, esperando una reacción, pero Teresa no se movió. Fabiano suspiró. Se puso de lado dándole la espalda y roncó unos minutos después. Teresa siguió tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo, tratando de entender por qué se sentía tan pesada e incómoda por dentro. Intentó convencerse de que todo mejoraría, de que Fabiano encontraría un nuevo trabajo, de que se trataba de dificultades pasajeras. Pero la ansiedad no la abandonaba, y en algún lugar de su mente Teresa sentía que esta historia no había hecho más que empezar. Las 2 semanas pasaron volando, pero para Teresa se alargaron en una interminable sucesión de días idénticos, cada uno un poco más pesado que el anterior. En los primeros días después de su despido, Fabiano seguía fingiendo que buscaba trabajo activamente. Se levantaba con ella, se sentaba ante su portátil con una taza de café y navegaba por páginas web de empleo. Teresa iba al trabajo y lo veía tecleando algo, abriendo páginas nuevas, y se sentía caliente por dentro, con la esperanza de que las cosas mejoraran rápidamente. Le daba un beso de despedida y le decía que creía en él. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Al principio imperceptiblemente, con pequeños detalles. Fabiano se levantaba más tarde. Cuando Teresa salió a las 8 de la mañana, él aún dormía, y ella no lo despertó, pensando que estaba cansado por las preocupaciones. Luego se dio cuenta de que por la noche, cuando volvió del trabajo, el portátil estaba en el mismo sitio que lo había visto por la mañana, con la misma página de trabajos abierta. No había nuevas pestañas, ni señales de una búsqueda activa. El quinto día, Teresa llegó a casa a las 7:30 de la tarde. Había pasado todo el día de pie, reuniéndose con clientes, resolviendo un conflicto entre 2 departamentos, escuchando las quejas de un cliente descontento. Le dolía la cabeza, tenía calambres en las piernas y lo único que deseaba era tumbarse en el sofá y cerrar los ojos durante al menos 15 minutos. Pero cuando abrió la puerta del piso, lo primero que le llamó la atención fue el desorden. En la cocina, una montaña de platos sin lavar se amontonaba en el fregadero. Había tazas vacías sobre la mesa, un plato con restos de bocadillos y migas esparcidas. En el sofá del salón había periódicos arrugados, el mando de la tele y el teléfono de Fabián. Él estaba allí sentado, mirando la pantalla, sin levantar la vista cuando ella entró. «Hola», dijo Teresa quitándose los zapatos. Su voz sonaba cansada,
incluso para ella misma. «Hola», dijo Fabiano sin apartar la vista del teléfono. Teresa entró en la cocina, dejó el bolso sobre la mesa y observó el desorden. Algo dentro de ella se apretó con resentimiento. Fabiano había estado en casa todo el día. Al menos podría haber fregado los platos, o al menos limpiar las migas. ¿Has comido?, preguntó, tratando de mantener la voz uniforme. Sí, me he hecho unos bocadillos. Ya veo. Abrió la nevera. No había mucho. Huevos, restos de queso, ensalada de verduras, restos de la cena de anoche. Debería haber ido a la tienda, pero no tenía energía para nada. Teresa sacó los huevos y se puso a hacer una tortilla mientras encendía la tetera. Fabiano se sentó así en el salón. La televisión estaba encendida de fondo, mostrando algún programa de entrevistas. Teresa estaba cortando tomates para la ensalada y podía sentir la irritación hirviendo lentamente en su interior. Hoy iba a llegar media hora tarde al trabajo porque tenía que terminar su presentación. Su jefe ya le había insinuado que el mes que viene se esperaba un aumento de sueldo para los que tuvieran un buen rendimiento. Teresa hizo lo que pudo, consciente de que su familia dependía ahora solo de sus ingresos, y Fabiano se sentó en el sofá. Ella permaneció en silencio. Cenó sola en la cocina, fregó los platos y parte de lo que se había acumulado durante el día. Luego se duchó y se fue a la cama sin esperar a su marido. No llegó hasta cerca de medianoche, cuando ella estaba casi dormida, y ni siquiera se disculpó por haberla despertado aporreando la puerta. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Teresa salía por la mañana temprano, volvía por la noche cansada y en casa la recibía un desorden y un marido indiferente que pasaba la mayor parte del tiempo con el teléfono o delante de la televisión. A veces decía que había llamado a alguna agencia, que había enviado algunos currículos, pero no había nada concreto. Teresa intentaba preguntar por ahí, pero Fabiano contestaba de mala gana e irritado, así que dejó de insistir. Al final de la primera semana, empezó a notar pequeñas cosas que antes habría pasado por alto. Faltaban latas de cerveza de la nevera, un paquete vacío de patatas fritas en la papelera, un número desconocido en el historial de llamadas del teléfono de Fabiano que había dejado sobre la mesa. No se molestó en comprobarlo, no quería convertirse en la clase de esposa que revisa las cosas de los demás, pero la ansiedad iba en aumento. Al octavo día, un sábado, cuando podría haber dormido y descansado, Teresa se despertó a las 9 de la mañana con el ruido de un portazo. Fabiano se había marchado sin dejar una nota. Le envió un mensaje de texto preguntándole dónde estaba y no obtuvo respuesta hasta una hora después. Encuentro con Valdemar. Sin más detalles. Teresa pasó el sábado limpiando el piso y lavando la ropa sucia que se había acumulado. Fabiano regresó a las 5 de la tarde, oliendo a cerveza y humo de cigarrillo. Estaba animado, incluso la abrazó y la besó en la mejilla, pero Teresa solo se sentía distante. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. A la segunda semana, Teresa estaba nerviosa. Trataba de aguantar, de no hacer escándalos, dándose cuenta de que a Fabiano le preocupaba que la despidieran. Pero su paciencia se estaba agotando. La casa estaba cada vez más sucia. Ella misma cocinaba la cena cada noche y su marido ni siquiera se ofrecía a ayudar. Se limitaba a esperar sentado a que le dieran de comer. El miércoles de la segunda semana, Teresa no pudo más. Llegó a casa a las 8 de la tarde porque llegaba tarde a una reunión. No había comido nada en todo el día, excepto café y galletas al mediodía, y por la noche estaba agotadísima. Cuando abrió la puerta, vio el mismo panorama. Platos sucios, cosas desparramadas, Fabiana en el sofá con una lata de cerveza. «Fabiano», llamó en voz baja. «¿Puedo hablar contigo?» Quitó la mano del teléfono de mala gana. «¿Qué? ¿Estabas buscando trabajo hoy?» «Sí», murmuró. «He llamado a un par de sitios. En todos me dijeron que me llamarían. ¿Ya está? ¿Qué más se supone que tengo que hacer?» Había un deje de irritación en su voz. «¿Crees que es fácil?»
¿Encontrar trabajo en 15 días? No me refiero a eso, intentó decir Teresa con calma. Es que estoy cansada en el trabajo, llego a casa y es un desastre. Al menos podrías limpiar mientras trabajo, o hacer la cena. Fabiano dejó la jarra sobre la mesa con un ruido seco. ¿Así que quieres que haga de ama de casa aquí? ¿Lavar, limpiar, cocinar? Quiero que me ayudes, replicó Teresa. Vivimos juntos. Esta es nuestra casa. Estoy buscando trabajo, Teresa. Ya tengo suficiente mierda en la cabeza y tú te dedicas a fregar los platos sucios. No estoy regañando. Sintió que su voz empezaba a temblar de resentimiento. Solo estoy cansada. Trabajo todo el día. Llego a casa y vuelvo a trabajar. ¿Y tú? ¿Yo qué? Fabiano se levantó del sofá y había algo duro en sus ojos. Soy un vago, ¿verdad? ¿Sentado sin hacer nada? Yo no he dicho eso, pero tú crees que lo eres. Teresa no encontraba qué decir. Porque sí, eso es exactamente lo que ella pensaba. Fabiano se quedó mirándola unos segundos más y luego cogió su chaqueta de la silla. Voy a dar un paseo. Aquí no hay nada que respirar. Salió dando un portazo, dejándola sola. Teresa se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. Quería llorar, pero no había lágrimas, solo vacío y cansancio. Escribió a Isaura. Su mejor amiga trabajaba como recepcionista en una clínica privada y siempre tenía tiempo para escucharla. Se escribían casi todos los días, pero rara vez se veían. Las dos estaban demasiado ocupadas. Teresa escribió un mensaje corto. Podemos vernos mañana. Necesito hablar con alguien. Isaura respondió casi al instante. Claro, tengo un descanso de 1 a 3. ¿Qué tal en esa cafetería cerca de mi trabajo? Al día siguiente, jueves, Teresa se excusó del trabajo temprano. Tuvo tiempo de terminar todos sus asuntos urgentes y a la 1:30 ya estaba de camino a la clínica donde trabajaba Isaura. La cafetería estaba al otro lado de la calle, un local pequeño y acogedor con unas cuantas mesas junto a la ventana. Isaura ya estaba sentada en una de ellas, hojeando el menú. Se levantó y abrazó a Teresa nada más entrar. Isaura era bajita, delgada, con un corte de pelo corto y unos vivaces ojos marrones. Eran amigas desde el instituto y habían sobrevivido juntas a los primeros enamoramientos, a los exámenes y a los primeros trabajos. Isaura nunca se ha casado, aunque ha tenido relaciones. Su último novio la había dejado hacía 6 meses, y desde entonces vivía sola y, como ella decía, disfrutaba de su libertad. «Tienes un aspecto horrible», dijo Isaura sin rodeos cuando se sentaron a la mesa. «¿Qué te pasa?» Teresa suspiró y comenzó a contar su historia, de cómo habían despedido a Fabián, de cómo él no hacía nada en casa, de cómo ella estaba cansada de cargar con todo. Las palabras le salían solas y no podía parar. Isaura escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, y solo cuando Teresa dejó de hablar pidió café y pasteles para las dos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó cuando la camarera trajo el pedido. «No lo sé», admitió Teresa. «No quiero provocar un escándalo. Sé que es difícil para él, pero tampoco es fácil para mí». Isaura removió el azúcar de su café, mirando pensativa a su amiga. «Mira, Teresa, te quiero mucho, pero a veces eres demasiado paciente. Fabiano solo se está aprovechando de que ahora te estás tirando todo encima. Sabe que no escandalizas, que no das ultimátums, así que está relajado. Pero está estresado por ser despedido. 2 semanas no es estrés, es costumbre», argumentó Isaura. «Está acostumbrado a que tú lo hagas todo y ahora no le ves sentido al estrés. Tienes que hablar más con él. Ponle condiciones». «¿Qué tipo de condiciones?» «Como que si no encuentra trabajo en un mes, tiene que encargarse de la casa, o que no lo mantendrás indefinidamente. Algo así. Si no, se sentará sobre tu cuello». Teresa miró por la ventana. Afuera llovía a cántaros y la gente se apresuraba bajo los paraguas. Sabía que Isaura tenía razón.
Pero también sabía que hablar así con Fabiano significaba un escándalo, y ella no estaba preparada para un escándalo. «Lo pensaré», dijo insegura. Isaura suspiró, pero no insistió. Hablaron un poco más, del trabajo, de los planes para el fin de semana, de la nueva serie de televisión que Isaura había empezado a ver. Entonces, Isaura miró el reloj y arrugó la nariz. «Me tengo que ir, pero piensa en lo que te he dicho, ¿vale? Y llámame si necesitas algo, cuando quieras». Se despidieron con un abrazo, y Teresa permaneció sentada a la mesa unos minutos más, terminando su café frío. Las palabras de Isaura resonaban en su cabeza. Tal vez había llegado el momento de zanjar el asunto, pero cuando llegó a casa aquella tarde, su determinación se había evaporado. Fabiano estaba sentado en el mismo sofá, en la misma postura, y ella pasó de largo hacia la cocina para preparar la cena. El viernes por la noche Fabiano volvió a marcharse, diciendo que había quedado con Valdemar. Teresa no se molestó en preguntar detalles. Ya se había dado cuenta de que estos encuentros con su hermano se habían convertido en algo habitual. Casi cada 2 o 3 días Fabiano se marchaba, volvía tarde, borracho y de buen humor. A veces decía algo a trozos, que Valdemar le había aconsejado que no se precipitara en la búsqueda, que el mercado de trabajo estaba difícil, que esperara una oferta adecuada. Teresa escuchaba y guardaba silencio. El sábado por la mañana se despertó sola. Fabiano dormía en el sofá del salón. Había llegado tarde la noche anterior y, al parecer, había decidido no despertarla. Teresa se vistió, se recogió el pelo en una coleta y fue a hacer la compra. Cuando regresó, Fabiano estaba despierto. Estaba sentado en la cocina con una taza de café y hojeando el teléfono. «Buenos días», dijo ella, dejando las bolsas sobre la mesa. «Buenos días», murmuró él sin levantar la vista. Teresa empezó a ordenar la compra. Leche, pan, verduras, carne para la semana. Cada vez salía más dinero. Los precios subían y ahora solo había un ingreso. Intentaba ahorrar dinero, comprar solo lo necesario, pero seguía sintiendo que sus pequeños ahorros se esfumaban. «Fabiano», comenzó con cautela, «¿tienes noticias del trabajo?» «Todavía no», respondió él brevemente. «Quizá deberías ampliar tu búsqueda, mirar otras opciones además de las agencias de seguridad». Él la miró molesto. «Teresa, sé lo que hago. No tienes que enseñarme. No lo hago. Solo pregunto». «Me lo pides todos los días. Estoy harta». Teresa apretó los labios y siguió metiendo la compra en la nevera. No tenía sentido discutir. Fabiano se levantó, se terminó el café y se fue a su habitación. Media hora después salió, vestido con una chaqueta y zapatillas deportivas. «Me voy», dijo mientras salía por la puerta. «¿A dónde?» Teresa no pudo resistirse. «A una entrevista de trabajo», dijo secamente. «¿O es que no me crees?» Ella no dijo nada, y él cerró la puerta de un portazo. Teresa se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo crecer en su interior un pesado bulto de resentimiento e impotencia. No se lo creía, porque si realmente se trataba de una entrevista de trabajo, ¿por qué no se lo había dicho antes? ¿Por qué no le había dicho a qué empresa iba? ¿Por qué parecía que había mentido y él mismo lo sabía? Fabiano volvió tarde por la noche. Olía a alcohol y a tabaco. Teresa se sentó en el sofá con un libro y lo miró. «¿Cómo ha ido la entrevista?», le preguntó en tono ecuánime. «Bien», murmuró Fabiano, quitándose la chaqueta. «Dijeron que me llamarían. ¿A qué empresa fuiste?» «No recuerdo el nombre. A alguna agencia». Él se fue al baño y Teresa volvió a su libro, aunque las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Ya no le creía. Y eso era lo que más miedo le daba. Darse cuenta de que la confianza que había mantenido unido su matrimonio todos estos años empezaba a resquebrajarse. El cambio había comenzado imperceptiblemente, en pequeños detalles que Teresa había descartado inicialmente como coincidencia, pero poco a poco esos detalles se fueron sumando a una imagen que ella no quería ver, pero que ya no podía ignorar.
Lo primero que notó fue que Fabiano pasaba más tiempo en el baño. Antes salía de la ducha en 10 minutos, se afeitaba rápidamente y se iba a trabajar. Ahora se encerraba en el baño durante media hora o más. Teresa oía correr el agua y tarareaba algo para sí. Cuando salía, olía a gel de ducha. Llevaba el pelo bien peinado y la barba cuidadosamente afeitada. Al principio pensó que era una buena señal. Quizás se estaba arreglando para las entrevistas de trabajo, pero no había entrevistas. O mejor dicho, Fabiano había dicho que sí, pero no había resultados concretos. Pero empezaron a surgir otras cosas. Una mañana, preparándose para ir a trabajar, Teresa entró en el cuarto de baño y vio un nuevo frasco de colonia en el estante. Vidrio oscuro, etiqueta desconocida, claramente no era barata. Tomó el frasco entre sus manos y lo olió. Un aroma penetrante y especiado, nada que ver con la colonia ligera y cítrica que Fabiano había utilizado durante años. Durante el desayuno le preguntó: ¿te has comprado una colonia nueva? Fabiano apartó la vista del teléfono y le dirigió una rápida mirada. Sí, la vieja se había acabado. Pero es cara, ¿no? No, está bien. La compré en rebajas. Teresa quiso preguntar por qué debía comprar colonia cara cuando el dinero escaseaba, pero guardó silencio. No quería empezar la mañana con una discusión, pero el residuo persistía. Entonces se dio cuenta de que Fabiano había empezado a llevar ropa diferente. En casa solía llevar pantalones deportivos viejos y una camiseta estirada. Ahora, incluso para ir a la tienda de la esquina, llevaba vaqueros y una camisa nueva. Un día lo vio plancharse la camisa, cosa que no hacía desde hacía años, pues siempre se la dejaba a ella. ¿Vas a algún sitio?, le preguntó ella pasando a su lado. No, solo a divertirme, respondió él sin levantar la vista. Estoy cansado de andar por ahí como un vagabundo. Teresa entró en la cocina sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Algo iba mal. Todas las pequeñas cosas, la colonia, las camisas planchadas, las largas horas en el baño, no cuadraban con el comportamiento de un hombre que estaba sin trabajo y buscaba dónde ganar dinero. La siguiente rareza fue el teléfono. Fabiano siempre había sido una persona abierta en ese aspecto. Su teléfono podía estar en cualquier sitio, no ponía contraseñas, no ocultaba la pantalla. Pero ahora todo era diferente. Siempre llevaba el teléfono encima. Incluso cuando iba a ducharse, lo llevaba consigo. Cuando se sentaba en el sofá, mantenía la pantalla bajada o lo apagaba rápidamente si Teresa se acercaba. Ella se dio cuenta el sábado por la noche. Fabiano estaba sentado en el sofá, mirando el móvil, con una leve sonrisa en la cara. Teresa pasó con una taza de té y le echó un vistazo por encima del hombro. Él pulsó el botón de bloqueo a la velocidad del rayo y la pantalla se quedó en blanco. ¿Qué estás viendo?, preguntó ella, tratando de sonar despreocupada. Solo algunas cosas, murmuró él, dejando la pantalla del teléfono sobre el reposabrazos. ¿Puedo verlo? Se volvió hacia ella, con algo de desconfianza en los ojos. ¿Por qué? Simple curiosidad. Teresa, no hay nada que ver. Son solo las noticias. Ella no insistió, pero algo en su interior se enfrió. Fabiano nunca le había ocultado su teléfono. Jamás. Y ahora lo hacía con tanta naturalidad, como si fuera la norma. Desde aquella noche, Teresa había empezado a fijarse en más cosas. La frecuencia con la que enviaba mensajes, cómo sus dedos volaban rápidamente por las teclas, cómo sonreía al ver algo en la pantalla, cómo se levantaba y se iba a otra habitación si entraba una llamada. Antes podía hablar tranquilamente delante de ella con sus amigos, con Valdemar, con cualquiera, pero ahora se recluía, cerraba la puerta, hablaba en voz baja. Un martes por la noche, Teresa volvió del trabajo antes de lo habitual. Una reunión con un cliente se había cancelado en el último momento y decidió no quedarse en la oficina. Abrió la puerta del piso sin hacer ruido, se quitó los zapatos y oyó la voz de Fabiano desde el dormitorio. Hablaba en voz baja, casi susurrando,
pero había una ternura en su voz que hacía mucho tiempo que no oía de él. No puedo hablar mucho ahora. Sí, yo tampoco. Nos vemos mañana, ¿vale? Claro. Teresa se quedó helada en el pasillo, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que parecía oírse en todo el piso. No entró en el dormitorio. Solo se dirigió a la cocina, dejó el bolso con fuerza sobre la mesa y abrió el grifo. Un minuto después Fabiano salió del dormitorio, deslizando su teléfono en el bolsillo. «Ah, ya estás aquí», dijo, y su voz era ordinaria, sin ternura. «Hoy es temprano». «La reunión se ha cancelado», respondió Teresa sin mirarle. «¿Con quién has hablado?» «Con Valdemar. Quiere que nos veamos mañana». «Mentira». Lo sintió en sus entrañas. Pero no había pruebas. El miércoles por la noche, la tercera semana después de su despido, ocurrió algo que acabó por romper lo que quedaba de sus ilusiones. Teresa estaba preparando la cena. Fabiano estaba sentado en el salón. Su teléfono estaba en la mesa de la cocina. Debió de dejarlo allí cuando fue a por agua. La pantalla parpadeó con un mensaje de texto entrante y Teresa le echó un vistazo automáticamente. La notificación era breve pero suficiente. «Yanaina, te echo de menos. ¿Cuándo te veré?» Teresa sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Yanaina». Había un latido junto a ella. «Te echo de menos». Se quedó con el cuchillo en la mano sobre la tabla de cortar y no pudo moverse. Solo había ruido en su cabeza. Fabiano entró en la cocina, cogió el teléfono de la mesa y se lo metió en el bolsillo sin mirar siquiera la pantalla. Teresa bajó lentamente el cuchillo. «¿Quién es Yanaina?», preguntó, y su voz sonó extrañamente firme. Fabiano se quedó helado. Su rostro se congeló durante un segundo y luego frunció el ceño. «¿Qué? Yanaina. ¿Quién es? ¿Cómo sabes ese nombre?» «Recibí una notificación en su teléfono. Dice que te echa de menos». La pausa fue larga. Fabiano la miró fijamente, y había diferentes emociones en sus ojos: confusión, ira, algo más que Teresa no pudo identificar. «No es nadie», dijo al fin. «Solo un conocido con corazón». «Teresa, no empieces. No empieces». Sintió que algo dentro de ella se desgarraba. «Recibes mensajes de una tal Janine que te echa de menos y se supone que no debo empezar. Es solo una chica con la que me mensajeo a veces, ¿vale? No es para tanto». «¿No es para tanto?». La voz de Teresa se hizo más fuerte. «Fabiano, ¿crees que soy estúpida? Ahora eres diferente. Siempre estás al teléfono, escondiéndote, te compraste colonia nueva, pasas media hora en el baño. Y ahora es Yanaina». «Estás paranoico», le cortó. «No tengo una aventura si te refieres a eso. Solo una conocida con la que hablo a veces. Eso es todo. Entonces enséñame la correspondencia». «¿Qué? Muéstrame la correspondencia con ella, si realmente no es nada de eso». Fabiano se puso pálido de ira. «No le enseñaré nada. Es mi espacio privado. Tengo derecho a la intimidad». «¿Privacidad?». Teresa sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Somos marido y mujer, Fabiano. ¿Qué intimidad? Por eso deberías confiar en mí», alzó la voz. «Pero no. Estás revisando mi teléfono, espiándome, interrogándome. No te estoy siguiendo. Accidentalmente vi el mensaje». «Accidentalmente», sonrió con maldad. «Claro que lo viste. ¿Sabes cuál es el problema, Teresa? Trabajas demasiado y te has olvidado por completo de casa. A mí. Lo único que te importa es tu carrera, tus clientes, tu trabajo. Y yo estoy aquí sentada sola. ¿Y te sorprende que hable con alguien?». Teresa sintió que su ira era sustituida por un resentimiento tan agudo que le dolía respirar. «Trabajo porque necesitamos el dinero», dijo, y le tembló la voz. «Llevas 2 meses sin trabajar. Yo lo llevo todo sola. ¿Y te atreves a decir que me he olvidado de la casa? ¿Tú? Vengo todas las noches cansada y cocino, limpio, lavo la ropa. ¿A qué te dedicas?». «Estoy buscando trabajo», gritó Fabiano. «Pero eso no te importa, solo te importa fastidiar».
No estás buscando trabajo, estás sentada al teléfono mandándote mensajes con esa Yanaina. Ya basta. Fabiano se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. No voy a escuchar esto. ¿A dónde vas? Teresa le siguió. A casa de Valdemar. Dormiré en su casa. Claro que voy a casa de Valdemar. Sintió que las lágrimas acababan por correr por sus mejillas. Corre a ver a tu hermano y dile lo mala que es tu mujer. Fabiano cogió su chaqueta, metió los pies en las zapatillas sin ni siquiera atarse los cordones. ¿Sabes lo que me ha dicho Valdemar? Que las esposas tienen demasiado control hoy en día, que antes las mujeres respetaban a sus maridos, pero ahora solo mandan y serruchan. Y tiene toda la razón. Cerró la puerta de un portazo, dejando a Teresa de pie en el pasillo con la cara húmeda de lágrimas. Le oyó bajar las escaleras, el portazo de la entrada. Luego, silencio. Teresa volvió a la cocina. Había una olla de sopa hirviendo a fuego lento y verduras sin cortar sobre la tabla de cortar. Apagó los fogones, se apoyó en la mesa y rompió a llorar. Lloró largo rato, sin poder contenerse, hasta que las lágrimas se agotaron y solo le quedó una sensación de vacío y sequedad. Entonces se secó la cara, sacó el teléfono y marcó el número de Isaura. Contestó al segundo timbrazo. «¿Teresa? ¿Qué te pasa?» «¿Puedes venir?», preguntó Teresa con la voz temblorosa de nuevo. «Estoy muy enferma». «Voy para allá», dijo Isaura sin más preguntas. «Espera, estaré allí en 20 minutos». Teresa se deslizó hasta el suelo junto a la mesa de la cocina y se rodeó las rodillas con los brazos. Se quedó así sentada hasta que oyó el timbre de la puerta. Abrió, y allí estaba Isaura, en chándal y despeinada, claramente apresurada por salir de casa. Abrazó a Teresa sin decir palabra, y ella rompió a llorar de nuevo, apoyando la cabeza en el hombro de su amiga. Entraron en el salón. Isaura sentó a Teresa en el sofá, la tapó con un plaid, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de té. Se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de su amiga. «Cuéntamelo». Teresa lo contó todo. Lo de la colonia, lo del teléfono, lo de la notificación de Yanaina, lo de la pelea. Isaura escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando le apretaba la mano. «Y se fue con su hermano», terminó Teresa. «Dijo que estaba trabajando demasiado y que me había olvidado de él». Isaura exhaló. «Teresa, eso suena a engaño. ¿Lo entiendes?» «No lo sé», susurró Teresa. «A lo mejor solo está mandando mensajes. A lo mejor estoy trabajando demasiado». «Basta». Isaura la giró para mirarla. «Trabajas porque él no trabaja. Estás haciendo tu trabajo y, en vez de agradecérselo, le manda un mensaje a una tal Yanaina y te echa la culpa. No es normal. ¿Qué debo hacer? Averígualo. Averigua quién es. Si te está engañando, tienes que saber la verdad». Teresa negó con la cabeza. «No quiero espiar a mi marido. ¿Quieres vivir en la ignorancia?» Isaura hablaba con dureza, pero sus ojos estaban llenos de simpatía. «Mira, sé que te duele, pero si no descubres la verdad, todo irá a peor. Seguirás adivinando, él seguirá así, y al final todo se desmoronará. Es mejor saberlo ahora». Teresa cerró los ojos. Isaura tenía razón, pero admitirlo significaba admitir que su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. «Quédate conmigo esta noche», le pidió en voz baja. «No quiero estar sola». Por supuesto, la abrazó Isaura con más fuerza. «No voy a ir a ninguna parte». Estuvieron sentadas así mucho rato, hasta que oscureció por completo fuera de la ventana. Entonces, Isaura ayudó a Teresa a llegar al dormitorio, la tumbó y la cubrió con una manta. Ella misma se acomodó en el sofá del salón. Teresa se quedó a oscuras mirando el techo. Fabiano no había llamado ni escrito. Comprobó su teléfono 10 veces, pero la pantalla estaba en blanco. Él dormía en casa de su hermano y ella estaba aquí, sola en la cama que compartían. Y por primera vez en todos los años de matrimonio, Teresa pensó que tal vez era lo mejor. Quizá debería acostumbrarse a estar sola. Fabiano regresó 2 días después, el viernes por la noche.
Teresa estaba sentada en la cocina con su portátil, ordenando los correos electrónicos del trabajo, cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Se le encogió el corazón, pero no se levantó, no fue a recibirle. Siguió mirando la pantalla, fingiendo estar absorta en su trabajo. Él entró sin hacer ruido, casi a hurtadillas. Teresa le oyó quitarse los zapatos, colgar la chaqueta. Luego, unos pasos por el pasillo, y él apareció en la puerta de la cocina. Se detuvo con las manos en los bolsillos de los vaqueros. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondió Teresa, sin levantar la vista de la pantalla. El silencio se hizo entre ellos, pesado e incómodo. Fabiano se movía de un pie a otro, claramente inseguro de qué decir a continuación. Teresa siguió escribiendo una respuesta a la carta del cliente, aunque las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Lo siento», dijo finalmente. «Por lo de la otra noche. No debería haber estallado así». Teresa se detuvo con los dedos congelados sobre el teclado. Le miró. Fabiano parecía culpable, pero había algo evasivo en sus ojos, una cerrazón que no había estado allí antes. «De acuerdo», dijo brevemente y volvió al portátil. «Teresa, hablemos normalmente». «¿Hablar de qué?». Cerró la tapa del portátil con más brusquedad de la que pretendía. «Sobre el hecho de que pasaste 2 días en casa de tu hermano y ni siquiera llamaste, o sobre Yanaina». Fabiano arrugó la nariz. «No hay nada que discutir. Ya te dije que es solo una conocida. No es nada de eso». «Entonces enséñame la correspondencia». «¿Otra vez?». Hay irritación en su voz. «Teresa, ya hemos hablado de esto. No te voy a enseñar el teléfono. Es una cuestión de confianza». «Confianza», repitió amargamente. «De acuerdo, que así sea». Se levantó, cogió el portátil y pasó junto a él hasta el dormitorio. Cerró la puerta, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Se le llenó la garganta de lágrimas, pero se obligó a no llorar. Ya había llorado bastante en los 2 últimos días. Isaura solo se había marchado ayer por la mañana, después de haberle dado el té antes y haberle hecho prometer que no se quedaría en casa compadeciéndose de sí misma. Teresa lo prometió, pero cada vez le costaba más aguantar. Pasaron el resto de la tarde en silencio. Fabiano se sentó en el salón, ella en el dormitorio. Nadie preparó la cena. Hacia las 10, Teresa fue a la cocina y se preparó un bocadillo y té. Fabiano la siguió, abrió la nevera, sacó los restos del arroz de ayer. Comieron sin mirarse. Al día siguiente, sábado, Fabiano intentó remediar la situación. Teresa se despertó hacia las 9 y olió huevos revueltos. Fue a la cocina. Él estaba junto a los fogones, friendo huevos y tomates. En la mesa había 2 platos, pan fresco y mantequilla. «He hecho el desayuno», dijo sin volverse. «Siéntate». Teresa se sentó. Fabiano trajo una sartén y puso los huevos revueltos en los platos. Comieron en silencio. Los huevos estaban demasiado salados, los tomates ligeramente quemados, pero Teresa no dijo nada. Fue un intento, torpe, pero un intento. «Hoy voy a la tienda», le dijo Fabiano. «Compraré algo de comida. Quizá cocine algo decente esta noche». «De acuerdo», respondió Teresa. No creía que cocinara por el deseo de ayudar. Era un intento de enmendarse, pero sin admitirlo. Fabiano no se había disculpado, no había explicado nada sobre Yanaina. Simplemente había decidido que un poco de domesticidad lo arreglaría todo. Teresa lo entendía, pero estaba cansada de discutir. El día transcurrió en un mundo tenso. Fabiano fue a la tienda, volvió con bolsas, hizo pasta y salsa por la noche. Resultó comestible. Teresa se lo agradeció y él sonrió, claramente satisfecho de sí mismo, pero la atmósfera en el piso seguía siendo pesada, como si el aire se hubiera espesado y le oprimiera los hombros. El domingo fue igual. Se rodearon con cuidado, como en un campo de minas, evitando los temas delicados. Teresa hacía la colada y la limpieza. Fabiano veía el fútbol.
Por la noche veían juntos una telenovela, sentados en el sofá con una distancia decente entre ellos. Teresa tenía la impresión de que jugaban a la familia, representando la normalidad, pero por dentro todo estaba podrido y se desmoronaba. El domingo por la noche, sobre las 11, Teresa se fue a la cama. La semana laboral que tenía por delante prometía ser dura. Una reunión importante con un posible gran cliente el lunes, una auditoría de departamento el martes, una presentación de resultados anuales el miércoles. Necesitaba dormir un poco, ordenar sus pensamientos. Se duchó, se puso el pijama y se metió bajo el edredón. Fabiano seguía sentado en el salón, viendo algo en el teléfono. Teresa se durmió rápidamente, como solía hacer cuando estaba muy cansada. Un sueño profundo, pesado, sin sueños. Una hora más tarde no oyó a Fabiano entrar en el dormitorio. No le oyó detenerse junto a la cama y quedarse mirándola un rato. Tampoco oyó sus pasos silenciosos hacia la silla en la que yacía su bolso. Fabiano se quedó en la oscuridad, escuchando su respiración constante. Teresa dormía de lado, de espaldas a la pared, con el hombro subiendo y bajando mesuradamente. Esperó un minuto más, asegurándose de que dormía profundamente, y luego cogió con cuidado el bolso. La cerradura sonó silenciosamente, pero él se quedó inmóvil, escuchando. Teresa no se movió. Sacó una cartera de cuero negro con las esquinas arañadas. La abrió y sacó una tarjeta de crédito, plástico azul con un chip dorado. Le dio la vuelta y miró el reverso. 3 dígitos de un código CVV. Sacó el teléfono del bolsillo, encendió la cámara y redujo el brillo de la pantalla al mínimo. Hizo una foto del anverso de la tarjeta, número, nombre, fecha de caducidad. Le dio la vuelta y sacó una foto del reverso, código CVV. Comprueba las imágenes, nítidas, todos los números visibles. Teresa gimió en sueños y se giró hacia el otro lado. Fabiano se quedó helado, apretando el teléfono contra su pecho, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero ella se puso cómoda y se calló. Exhaló. Volvió a guardar con cuidado la tarjeta en la cartera, cerró la cremallera y la devolvió al bolso. Comprobó que todo estaba igual. Volvió a colocar el bolso en la silla en la misma postura. Salió del dormitorio en silencio, cerrando la puerta. Caminó hasta el salón, se hundió en el sofá. Abrió las fotos de su teléfono, volvió a comprobarlo. Todo estaba claro, todos los datos eran visibles. Borré las fotos de la galería principal, las moví a una carpeta oculta con contraseña. Luego abrí mi correspondencia con Sanaína. El último mensaje de ella llegó por la tarde. «¿Cuándo te veré? Te echo de menos». Me contestó. «Pronto. Arreglaré algo mañana y podremos vernos normalmente». La respuesta llegó casi al instante, aunque era más de medianoche. «Esperando eres el mejor». Fabiano sonrió, guardó el teléfono y se recostó en el respaldo del sofá. El plan era sencillo. Sabía que había suficiente dinero en la tarjeta de Teresa. Ella siempre guardaba una reserva por si acaso, 15 o 20.000. Cogería una parte, no todo, para que no se notara inmediatamente. 5 o 7.000. Le comprará algo decente a Yanaina, que lleva mucho tiempo insinuando un teléfono nuevo y un bolso que vio en la tienda. Teresa no se daría cuenta hasta dentro de unos días cuando llegara el extracto bancario, y para entonces él ya podría inventar una explicación. Digamos que alguien robó los datos de la tarjeta, pasa todo el tiempo. Ella le creería, porque confía en él. O lo hacía. Ahora no estaba tan seguro, pero aún así valía la pena arriesgarse. Se fue a dormir al sofá, como había estado haciendo los últimos días. El dormitorio le parecía un territorio extraño, donde rondaban los reproches de Teresa. Aquí, en el salón, se sentía más libre. La mañana del lunes empezó temprano. Teresa se había levantado a las 6:30, como de costumbre. Ducha, café, un desayuno rápido, tostadas con mantequilla y un huevo. Fabiano seguía dormido en el sofá, tapado con un plaid.
No se molestó en despertarle. Hizo la maleta, revisó los documentos para la reunión, se maquilló frente al espejo del pasillo. Miró a su marido dormido. Estaba tumbado boca arriba, con el brazo colgando del sofá. Su respiración era tranquila. Antes le encantaba verlo dormir. Ahora solo sentía cansancio. Salió de casa a las 7:30 y se dirigió a la parada del autobús. El día prometía ser angustioso y repasó mentalmente el plan para reunirse con un cliente. Se trataba de una gran empresa de telecomunicaciones que buscaba un proveedor de servicios y su empresa optaba al contrato. Si todo salía bien, Teresa obtendría una bonificación y tal vez incluso el ascenso prometido. Ahora lo necesitaba más que nunca. La reunión fue bien. Los clientes quedaron satisfechos con la presentación, hicieron preguntas de seguimiento y Teresa pensó que las posibilidades eran buenas. Volvió a la oficina hacia el mediodía, se ocupó de unos cuantos correos urgentes y contestó al teléfono. A la 1, su jefe pasó por la oficina y la felicitó por la reunión. Teresa sonrió y dio las gracias, pero en su interior solo sintió vacío. Esos momentos solían llenarla de orgullo, de energía. Ahora todo parecía carecer de sentido. A la 1 de la tarde decidió salir a comer. Había una cantina en la oficina, pero siempre era demasiado ruidosa y estaba abarrotada. Teresa prefería la pequeña cafetería que había a 2 manzanas, un lugar tranquilo con buen café y comida sencilla. Se puso la chaqueta, cogió el bolso y salió. La cafetería estaba medio vacía. Unos pocos clientes estaban sentados en las mesas junto a la ventana, con la música sonando en voz baja. Teresa pidió una ensalada y un capuchino, cogió la bandeja y miró a su alrededor en busca de un asiento libre. Y entonces la vio. Adriana estaba sentada en la esquina más alejada de la sala, con la mirada fija en una taza de té. Teresa no la reconoció al principio. La mujer de Valdemar tenía un aspecto diferente al de las escasas reuniones familiares que habían tenido. Entonces, Adriana siempre había ido bien vestida, ligeramente maquillada, callada y obediente. Ahora estaba sentada con una blusa arrugada, el pelo recogido en un moño descuidado, ojeras, y la cara parecía agotada y gris. Teresa dudó un segundo, sin saber si acercarse. Nunca habían intimado. Solo habían hablado en las reuniones de servicio, intercambiando frases de cortesía. Valdemar siempre controlaba las conversaciones de Adriana, y ella respondía con parsimonia, con cautela, como si temiera decir demasiado. Pero ahora Adriana estaba sola, y algo en su aspecto incitó a Teresa. Se acercó a la mesa. ¿Adriana? La mujer se estremeció y levantó la cabeza. El miedo brilló en sus ojos por un segundo, pero luego reconoció a Teresa y exhaló. «Ah, hola, Teresa. ¿Puedo sentarme?» «Sí, claro». Teresa se hundió en la silla frente a ella. De cerca, Adriana tenía aún peor aspecto. Los moratones bajo los ojos no eran de maquillaje, sino de cansancio, profundos y envejecidos. Tenía los labios curtidos y las manos frotaban nerviosas el borde de la servilleta. ¿Trabajas por aquí?, preguntó Teresa, intentando entablar conversación. Sí, en el supermercado de enfrente, respondió Adriana en voz baja. De cajera. Ya es la hora de comer. Ya veo. Yo también estoy almorzando. Se quedaron calladas un momento. Teresa empezó a comer su ensalada sin saber cómo continuar la conversación. Adriana miraba su taza como si hubiera algo increíblemente interesante en ella. ¿Cómo va todo?, preguntó Teresa por fin. Adriana la miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, susurró. Es que... nada bien. ¿Qué te pasa? Adriana sacudió la cabeza como si quisiera quitárselo de encima, pero entonces algo se rompió en su interior. Las palabras salieron solas, en voz baja, intermitentes, con pausas. Valdemar, él se ha vuelto tan rígido. A veces hablaba con normalidad, pero ahora solo ordena, grita. Hice lo incorrecto, dije lo incorrecto, miré en la dirección incorrecta.
Siempre se está quejando. Dice que no sirvo para nada, que no hago más que malgastar el dinero. Teresa escuchó, sintiendo que sus entrañas se apretaban de reconocimiento. Todo aquello le resultaba demasiado familiar. Y ayer, continuó Adriana, llegó tarde a casa borracho. Le pregunté dónde había estado y me gritó que no me atrevía a controlarlo. Dijo que si no me gustaba, podía largarme, que había mucha gente como yo y que debería estar agradecida de que me tuviera a su lado. Jesús, Adriana. Pero eso no es todo, le tembló más la voz. Estoy segura de que me engaña. Está constantemente con el móvil, escondido, enviando mensajes a alguien. Cuando intenté mirar, agarró el teléfono y me golpeó. No muy fuerte, en el hombro, pero aún así. Era la primera vez que me ponía una mano encima. Teresa sintió que se le cortaba la respiración. Extendió la mano y cubrió la palma de Adriana con la suya. Tienes que alejarte de él. ¿A dónde? Adriana se secó las lágrimas con la manga. No tengo dinero. Él lo controla todo. Me quita el sueldo enseguida. Dice que él manda en todo. Ni siquiera puedo comprarme ropa sin su permiso. Y si me voy, él me encontrará y será aún peor. Teresa se quedó callada, sin saber qué decir. Miró el rostro demacrado de Adriana y vio en él su futuro. Tal vez no en un mes o en un año, pero estaba ahí, en esas ojeras, en esas manos temblorosas, en ese miedo. ¿Qué tal estás?, preguntó Adriana de repente, enjugándose los ojos. ¿Con Fabiano? Teresa quiso decir que todo iba bien, que tenían los problemas habituales de todo el mundo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró a Adriana y de repente todo salió a la luz. Lleva 2 meses en el paro, no hace nada en casa, se queda sentado con el teléfono. Y el otro día vi un mensaje de una tal Yanaína. Dice que es solo una conocida, pero no me lo creo. Está cambiado, cerrado, enojado. Se encuentra con Valdemar todo el tiempo, viene borracho. Dice que es culpa mía por trabajar demasiado. Adriana asintió y la comprensión brilló en sus ojos. Valdemar le dice eso. Le oí hablar con él por teléfono. Sigue diciendo que ahora las esposas tienen demasiado control, que antes las mujeres sabían cuál era su lugar. Le está enseñando a Fabiana el mismo comportamiento. Teresa sintió que le subía la rabia por dentro. Valdemar. Ese hombre engreído y cruel que había arruinado la vida de su mujer y ahora enseñaba a su hermano a hacer lo mismo. No debemos tolerar esto, dijo con firmeza. Es fácil decirlo, sonrió Adriana con tristeza. Pero, ¿qué podemos hacer? Aún no lo sé, pero al menos mantengámonos en contacto. Intercambiemos números de teléfono. Si pasa algo, llámame, cuando quieras. Adriana asintió. Sacaron sus teléfonos, intercambiaron números. Teresa mantuvo el contacto, mirando el rostro cansado de Adriana, y pensó que ambas tendrían que tomar decisiones difíciles muy pronto. Permanecieron sentadas el resto de la comida, hablando de cosas más sencillas. Pero cuando llegó la hora de irse, Teresa abrazó a Adriana con fuerza. «Aguanta», susurró. «Lo superaremos». «Gracias», contestó Adriana con voz temblorosa. Necesitaba tanto a alguien con quien hablar. Salieron juntas de la cafetería y cada una por su lado. Teresa caminó de regreso a la oficina, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en Adrián, en Valdemar, en Fabiano, en lo parecidas que eran sus historias, en que si no paraba ahora, dentro de unos años estaría sentada en un café como este, con las mismas ojeras y el mismo miedo en el alma. El resto del día pasó como un borrón. Teresa hizo su trabajo mecánicamente, contestando al teléfono, clasificando documentos, pero su cabeza estaba ocupada con otra cosa. La noche fue especialmente tensa. Teresa se quedó hasta tarde en el trabajo. Tenía que terminar su presentación para la reunión de mañana. La oficina se iba vaciando poco a poco, los compañeros se iban a casa, y ella seguía sentada frente al monitor, moviendo gráficos y editando textos.
Ya había oscurecido por la ventana cuando por fin guardó el archivo y se recostó en la silla, frotándose los ojos cansados. Eran casi las 7 de la tarde. Teresa empezó a prepararse, cerró el portátil, guardó los documentos en el bolso y cogió el teléfono. Una notificación del banco apareció en la pantalla. Abrió el mensaje sin pensárselo mucho. Normalmente eran recordatorios de pago u ofertas promocionales, pero lo que vio la dejó helada. Notificación de transacción. Intento de pago de 6.800 reales en la tienda Belleza Lux. Transacción rechazada por exceder el límite. Contacte con el banco para confirmar la transacción. Teresa releyó el mensaje 3 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. 6.800 reales. Belleza Lux. Era una tienda de cosméticos y accesorios caros en el céntrico centro comercial. Ella nunca había estado allí, demasiado cara, y desde luego hoy no iba a comprar nada. Su corazón latió más rápido. Abrió la aplicación del banco y comprobó las últimas transacciones. Había otro intento de pago hacía 10 minutos, de 3.200 en una tienda de ropa, también rechazado, y otro, hace media hora, de 2.500, también fallido. Le temblaban las manos. Alguien había intentado utilizar su tarjeta, alguien que tenía todos los datos, número, fecha de caducidad, código CVV. La tarjeta estaba en su cartera, lo comprobó, sí, estaba allí. Así que alguien había copiado los datos, y entonces se dio cuenta con tal claridad que se quedó sin aliento. Fabiano. Recordó cómo había vuelto hacía 2 días, tranquilo y cauteloso, cómo había intentado fingir remordimiento, cómo había dormido aquella noche después de un día duro, profundamente, sin patas traseras. Él podría haber cogido fácilmente su bolso, copiado los datos de su tarjeta. Él tenía acceso a todo, ella nunca le ocultaba nada. Teresa cogió su teléfono y marcó el número del banco. El contestador le ofreció varias opciones. Pulsó el botón para bloquear urgentemente la tarjeta. Al cabo de 1 minuto se puso en contacto con una operadora. «Buenas noches, quiero bloquear la tarjeta», dijo, intentando hablar de forma uniforme. «Alguien está intentando hacer compras sin mi permiso». «Voy a comprobarlo», dijo una voz de mujer. «Deme el número de la tarjeta y la palabra clave». Teresa dictó los datos. La operadora permaneció en silencio, aparentemente mirando la pantalla. «Sí, veo 3 intentos de pago en la última hora. Todos rechazados por superar el límite diario. ¿Puso el límite en 5.000 reales? Sí. Bien, entonces no hubo cargos. Estoy bloqueando la tarjeta ahora mismo. Tendrás que pedir una nueva. Puedes hacerlo en la sucursal o a través de la app». «Gracias. Bloquéala inmediatamente». «Ya está hecho. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?» «No, gracias». Teresa colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. Todo le hervía por dentro. Rabia, resentimiento, conmoción. Fabiano le había robado los datos de su tarjeta. Su marido, con el que había vivido 7 años, que debería haber sido la persona más cercana a ella, le había robado. Intentó gastar su dinero. ¿En qué? En Yanaína, por supuesto. En su amante. Volvió a coger el teléfono y abrió la notificación del banco. Mostró la geolocalización de la tienda. El centro comercial Plaza Nova, en el centro de la ciudad. Teresa conocía el lugar, un enorme complejo de 3 plantas con docenas de tiendas. Si Fabián estaba allí, seguía allí. El último intento de pago había sido hacía 5 minutos. Sin pensarlo, marcó el número de Isaura. Ella contestó al tercer timbrazo. «Hola, Teresa, ¿qué pasa?» «Isaura, necesito tu ayuda urgentemente», la voz de Teresa temblaba. «Fabiano me ha robado los datos de la tarjeta y está intentando hacer compras. Sé dónde está. ¿Puedes venir?» «Jesús, por supuesto. ¿Dónde estás?» «Todavía estoy en la oficina, pero estoy en camino al centro comercial Plaza Nova. ¿Puedes encontrarme allí?» «Me voy ahora mismo. Estaré allí en 20 minutos. Espérame en la entrada principal».
Teresa cogió su bolso y salió corriendo del despacho. Bajó al aparcamiento subterráneo, subió a su coche y arrancó el motor. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. Respiraba con frecuencia, tratando de calmarse, pero la ira no la abandonaba. El trayecto duró 15 minutos. Condujo deprisa, adelantando coches y saltándose semáforos en amarillo. Su mente repetía lo que le diría. ¿Cómo le miraría a los ojos y le preguntaría cómo podía hacerlo? ¿Cómo se atrevía? El Plaza Nova brillaba en la oscuridad del atardecer. Un enorme edificio de cristal y hormigón, el aparcamiento lleno de coches. Teresa dejó el suyo en la entrada principal y salió. Un viento frío le golpeó la cara y se estremeció. Isaura aún no había llegado. Teresa sacó su teléfono y volvió a comprobar la notificación. Belleza Suites, tercera planta. 5 minutos más tarde, Isaura llegó en un taxi. Se bajó de un salto y abrazó a Teresa. «Cuéntamelo». Teresa le contó todo brevemente. Las notificaciones, la tarjeta bloqueada, la corazonada sobre Fabiana. «Cabrón», exhaló Isaura. «Está bien, vámonos. Vamos a buscarlo». Entraron en el centro comercial. Estaba abarrotado por dentro, con música sonando y escaparates muy iluminados. Las escaleras mecánicas les llevaron a la tercera planta y Teresa sintió que se le cerraban las tripas. No sabía lo que vería, pero sabía que le dolería. La tercera planta les recibió con el olor de los perfumes y el brillo de los escaparates caros. Belleza Lux estaba en el centro, una gran tienda con paredes de espejos y letreros dorados. Teresa aminoró el paso, asomándose al interior, y le vio. Fabiano estaba de pie ante la caja registradora, con una joven de unos 24 o 25 años a su lado. Una rubia teñida con vaqueros ajustados y una cazadora corta de cuero, maquillaje brillante, uñas largas. Llevaba 2 cajas en las manos, obviamente compras caras. Fabiano le decía algo a la vendedora gesticulando con el rostro tenso. La vendedora negó con la cabeza, señalando la terminal. Teresa se detuvo a unos metros de la entrada de la tienda. Isaura la agarró del brazo. ¿Es aquí? Sí. ¿Y esta es Yanaina? Eso parece. Se quedaron mirando. Fabiano sacó su teléfono, tecleó algo en la pantalla y se lo enseñó a la vendedora. Ella volvió a negar con la cabeza. Yanaina no parecía contenta, le dijo algo. Él respondió irritado. Teresa respiró hondo. Era el momento. Entró en la tienda y Saura caminaba a su lado. La vendedora las vio primero y sonrió acogedora, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Fabiano seguía de espaldas al terminal, hurgando en su teléfono. Yanaina estaba cerca, mirándose las uñas. Teresa se acercó y dijo en voz alta, clara, «Fabiana». Él se volvió. Por un segundo su rostro mostró total incomprensión, luego reconocimiento y después horror. Palideció, sus ojos se abrieron de par en par. «Teresa, tú, ¿qué haces aquí? ¿Qué estoy haciendo?» Su voz sonaba heladamente tranquila, pero una llama rugía en su interior. «Impedí que un ladrón usara mi tarjeta de crédito. Yo no... no es lo que piensas». «¿No?» Levantó la voz y varios clientes de la tienda se dieron la vuelta. «Robaste los datos de mi tarjeta mientras dormía. Copiaste el número, el código, y has venido a gastarte mi dinero en tu amante». Yanaina se estremeció. Miró a Fabiana con desconcierto. «Fabiana, ¿de qué está hablando?» «Cállate, Yanaina», dijo bruscamente sin mirarla. «No le hables así», intervino Teresa con la voz cada vez más alta. «¿Le has dicho siquiera que estás casado? ¿Que le robas dinero a tu mujer para comprarle regalos?» La tienda se quedó en silencio. Todos los clientes y tenderos se detuvieron, mirándolas. Yanaina dio un paso atrás, con el rostro pálido. «¿Estás casado?», preguntó en voz baja. «Fabiano, dijiste que estabas divorciado». «Mintió», la cortó Teresa. «Como todo lo demás, llevamos 7 años casados.
Lleva 2 meses en el paro, sentado en casa a mi espalda, y ahora me roba. Teresa, basta. La agarró del brazo Fabiano con voz desesperada. No nos avergüences delante de todos. Ella tiró del brazo, retrocedió ante él. Deshonra. Eres tú quien se deshonra. Eres un ladrón y un traidor. Las palabras resonaron por toda la tienda. La gente empezó a reunirse, a estirar el cuello, a sacar sus teléfonos. Algunos ya estaban grabando. La vendedora se quedó detrás de la caja sin saber qué hacer. Yanaína miró a Fabiana con creciente horror. Dijiste que tenías un buen trabajo, que eres capataz, que ganas buen dinero. Miente, dijo Teresa con frialdad. No tiene trabajo. El capataz es su hermano, no es nadie. Fabiano se volvió hacia ella y en sus ojos brilló la cólera. Cállate, no sabes lo que es esto. Sentado en casa, buscando trabajo, escuchando tus reproches. ¿Te crees tan perfecto? Te olvidaste de mí, de nuestro matrimonio. Todo el tiempo en el trabajo, todo el tiempo ocupado. Porque soy la única que gana dinero para los dos, gritó Teresa, con la voz quebrada. Yo trabajo para que podamos comer, pagar el alquiler, todo. ¿Y tú qué haces? Te tiras en el sofá y me engañas. No es culpa mía que te hayas enfriado. Ahora también gritaba, olvidándose de los demás. Que has dejado de ser mujer. Solo trabajo, trabajo. Al menos Yanaina me hace caso. Teresa sintió que las lágrimas le llegaban a la garganta, pero se obligó a no llorar. Aquí no, no delante de todos. Quiero el divorcio, dijo con firmeza, y la tienda se volvió aún más silenciosa. ¿Me oyes, Fabiano? Me voy a divorciar. No recibirás ni un céntimo de mí. Puedes llevarte tus cosas, pero no te dejaré volver al piso. Teresa, no. Se echó hacia atrás cuando él intentó acercarse. Se acabó. 7 años de tu vida que has tirado por la borda por esto. Miró a Yanaina con desprecio. Vive con ella ahora, si todavía te quiere. Yanaina retrocedió. No lo sabía, te juro que no sabía que estaba casado, dijo. No me importa lo que haya dicho, la interrumpió Teresa. Quédate con él si quieres. Pero que sepas esto, no tiene dinero, no tiene trabajo y está dispuesto a robarle a su mujer. Ese es el tipo de premio que tienes. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Isaura caminaba a su lado, sosteniéndola bajo el brazo. Teresa sintió que decenas de ojos la observaban, haciendo fotos en sus teléfonos, pero no le importó. Caminó en línea recta, con la cabeza alta, sin mirar atrás. Detrás de ella llegó la voz de Fabiano. «Teresa, para». No se detuvo. Salió de la tienda y se dirigió a las escaleras mecánicas. Le oyó correr tras ella, pero Isaura le cerró el paso. «No te atrevas a acercarte a ella», dijo Isaura con firmeza. «Ya has hecho bastante. No es asunto tuyo». «Sí que lo es. Aléjate de ella». Teresa bajó las escaleras mecánicas sin mirar atrás. Salió del centro comercial y se dirigió a la calle. El aire frío le quemaba la cara y por fin se permitió respirar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Se quedó de pie, abrazada a sí misma, respirando. Isaura la alcanzó al cabo de un momento y le rodeó los hombros con el brazo. «Has estado increíble». «Estuve fatal», susurró Teresa. «Monté una escena delante de todo el mundo». Se lo merecía, y más. Permanecieron de pie un momento más. Luego Isaura preguntó, «¿A dónde ahora?» «A casa. Tengo que cambiar las cerraduras». «¿Qué? ¿Ahora mismo?» «Ahora mismo». Se llevaron el coche de Teresa. Isaura cogió el volante porque Teresa seguía temblando. Por el camino pararon en una ferretería donde Teresa había comprado una cerradura nueva y un sencillo juego de herramientas. El vendedor las miró sorprendido, pero no preguntó nada. En casa, lo primero que hizo Teresa fue sacar el teléfono y bloquear el número de Fabiano. Después abrió la puerta y empezó a empaquetar sus cosas. Isaura ayudó. Metieron la ropa en bolsas, recogieron su maquinilla de afeitar, su colonia, sus zapatos, todo lo que le pertenecía.
Sacaron las bolsas a la entrada y las dejaron junto a la puerta. Luego forzaron la cerradura. Isaura era inesperadamente hábil. Había trabajado un poco con su padre en la construcción cuando era joven y sabía un par de cosas. Desatornillaron la cerradura vieja y pusieron la nueva. Tardaron más de 1 hora, pero a las 11 de la noche ya estaba hecho. Teresa se tumbó en el sofá con las llaves nuevas en la mano. 2 juegos, uno para ella y otro para el de repuesto. Ya está, dijo en voz baja. 7 años habían pasado en una noche. Isaura se sentó a su lado y la abrazó. Hiciste lo correcto. Él no te merece. Aún no puedo creer lo que ha pasado. Teresa negó con la cabeza. Por la mañana estaba casada y ahora estoy sola. No estás sola, replicó Isaura. Estoy contigo y lo superarás, te lo prometo. Eres fuerte. Teresa no se sentía fuerte, se sentía vacía y cansada, pero en algún lugar profundo, bajo el dolor y el resentimiento, algo más se agitaba. Alivio. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Ya no tenía que soportar la frialdad, las mentiras, la traición. Isaura se quedó a pasar la noche. Se acostaron tarde, y Teresa permaneció mucho tiempo a oscuras, escuchando el silencio. Fabiano no intentó volver. No llamó a la puerta. Quizás se dio cuenta de que se había acabado, o tal vez simplemente no quería verla después de semejante desgracia. Teresa comprobó su teléfono una última vez antes de irse a la cama. Había un mensaje nuevo entre las notificaciones. De Adriana. Gracias por la conversación de hoy. Me siento aliviada. Espero que te vaya bien. Teresa sonrió tristemente y contestó. Estaré bien. Te lo prometo. Cuídate, Adriana. Y recuerda, no estás sola. Envió el mensaje, dejó el teléfono en la mesilla y cerró los ojos. Le esperaba el divorcio, la división de bienes, una nueva vida sola. Pero ahora, en este momento, tumbada en su cama, en su piso, donde ya no había mentiras ni fingimientos, Teresa sentía una extraña calma, como si la parte más dura del viaje hubiera quedado atrás y el resto fueran solo detalles.